Sí. Entendido que ustedes son los moderadores, ¿no? Vamos. No están enterando en los institutos, ganan las universidades. Entendido de esta manera, el tratado, este que estamos leyendo sobre los sexos, que lo tengan ahí, lo guarden con cariño, no tendría por objeto establecer la imposibilidad del discurso, sino solo la especificidad del campo que es el de las relaciones humanas y no el de la comunicación del ser. Porque esto es lo que nosotros tenemos, importa la comunicación del ser y no solo las relaciones humanas. Porque una gigantesca espíritu de nuestra época se funda en que nada más es un rollo de comunicaciones humanas. ¿Sí? Y nada más. Y no hay otra más que eso. Es decir, resulta, digamos que, yo puedo decir que el arte de la palabra se sustrae a la tutela doctrinal física de la persona, o sea, el ciencia de las cosas. Y eso es bien difícil de desmontar, es dificilísimo, porque empezamos casi toda, vamos a ver cómo esto nos va a manejar, casi todo el mundo se clava en un solo discurso univocista, o sea que sea. Después es dificilísimo sustraerse del. ¿Por qué? Porque empieza a enhebrar a una totalidad de espíritus de una época. Y cuando te das cuenta ya no la pierdes. Eso es casi cada época. Casi de cada época, sea una, otra. No hay, eso si el literato no lo puede hacer, ni el. Si es un teólogo, un erudito que atiende a el tiempo está pasando. ¿Qué está sucediendo? Es decir, que del arte de la palabra pues se sustrae Borges a esta, digo en el sentido aristotélico, de la doctrina de la ciencia de las cosas. Y no será cierto que a fin de sobresalir y alcanzar el éxito, pues el éxito es un asunto el concepto de éxito es yo me acuerdo que en la UAP sería la credencial de la UAP decía ser excelente, la excelencia. No hay credencial de la UAP, pero ser después de ser excelencia. Y en eso una conferencia que di en Carolina, me acuerdo que dije, la mía es una excelencia. Y con el rector que busca chingadera aquí de excelencia. Sí, me acuerdo que yo dije ahí en Carolina. Y yo le expliqué por qué, el concepto, aquí está el éxito. Y el rector ahí levantó, todos son gobernadores próximos, no saben implementar con el poder y un coqueteo de cabrón. Es decir, que al fin de alcanzar el éxito, hay que pasar por la escuela de quienes pretenden explorar este asunto de la comunicación del ser y no de los demás. Es decir, eso es, que el lenguaje siendo él mismo un ser, pues no puede expresarse. ¿Sí? Siendo él mismo, hipocónimo, el lenguaje. Siendo él mismo un ser, no puede expresar el ser. ¿Sí? Porque expresar significa, o quiere decir, en cierto modo, expresar, comunicarse, ser otra cosa de lo que es la realidad sensible, pero también signo de otra realidad. Eso es Aristóteles. Dicho de otro modo, se puede llevar al absurdo, porque ha llevado hasta sus últimas consecuencias, y después hasta sus últimas consecuencias coherentes, una concepción y una práctica del lenguaje que ignora aún su función significativa. No por ello el lenguaje pierde valor, sino que, pero como no es el lugar de relaciones significativas, no es el lugar de relaciones significativas entre pensamiento y ser, por aquí la cuestión es esto, entre
entonces resulta solo ser el instrumento de relaciones existenciales. Persuasión, eficiencia, amenazas, sugestión, intimidación, chantaje, falsa relación de cariño, falsa comunicación. No, puede ser al infinitum. Y lo está viviendo Aristóteles. Lo está viviendo por doquier, en el poder. Hay un tratado mucho en ese poquito más adelante que va a ser Cicerón. Cuando uno está viendo la nieve que ha pasado entre el trigo y pan y terreno, se nos ha pasado hace unos días y lo que está pagando ahorita, pues hay que ver a Cicerón. Le pide el Senado la República un tratado. Y se avienta y a decir. No, mira, igual que está hablando del siglo XXI, los seres humanos son también. Lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia. Más la diferencia es que ahorita está diabladamente más complicado este asunto, porque ya creció toda una sofistería por lo que dice que al fin de Borges parece llegar así a una conclusión distinta a la que llegó Aristóteles, que está la texto que estoy refiriendo de memoria a través de Coslo, que es el que tengo aquí en la cabeza, o al punto inversa. O sea, afirmar que el ser es incomunicable, afirmar eso, que el ser es incomunicable, porque el discurso no solo se refiere a sí mismo, parece contradecir una teoría según la cual el discurso está siempre en lo cierto, por ser discurso de alguna cosa. Es decir, me parece que los sofistas en realidad pueden, discrepan, o parece haber discrepado en cuanto a sus concepciones acerca de la naturaleza del lenguaje. Estas son ya no nos toca debatirlo. Hace un año hubo en Puebla, en Nahuatl, una cosa sobre los sofistas, no sé qué fue. Hay muchas cosas ahí, pero es que todos estaban cachondeando con como una gran chingadera, como que hay que recuperar a los sofistas, pero pues, entonces yo me dice estos asuntos. Vamos a recuperar a ver en qué cosa, cómo entramos a la naturaleza del lenguaje sofista de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque si la relación del discurso y la cosa de la que trata pertenece, como dice Borges, pertenece al orden del encuentro, que existe subrayar esa palabra, el orden del encuentro, se entiende por qué los hombres han tenido interés en sustituir la contingencia de tal encuentro con la relativa ciencia. ¿Se entiende? Si estamos en puro encuentro, y eso lo acaba de otra vez, se da cuenta de pura contingencia del encuentro, y entonces se entiende por qué otros hombres quieren sustituir la contingencia del encuentro por la fijeza de una convención, o lo que se llama hoy día conciencia. Es otro problema. Porque el consenso es otra pinche mentirota que se llama democracia y consensar, y otro cabrón pedo, pero eso también lo va a restar a nosotros. ¿Sí? Dense cuenta de esto, por eso la disputa entre Habermas y Apple tiene que ver con eso. Apple le dice a Habermas, pero es que güey, no todo es consenso. Hay cosas que no deben ser consensadas, y lo voy a demostrar con Kant. Esa es la etapa de la pederastia, la canallada, la traición, el incesto, pura madre que se concentra en el viejo. Son transformativos del lenguaje. Y es un debate. ¿Sí? Bueno, está aquí también. Como se da cuenta Aristóteles, que hay una contingencia del puro encuentro, pues entonces ahora se entiende por qué también en su época lo quieren sustituir esa contingencia del puro encuentro con la fijeza del puro conocer.
consenso. Aquí no sería consenso, sería convención. ¿Sí? Es decir, el síntoma de convención. ¿Cómo se llama? De algo comunicativo. La acción comunicativa. La acción comunicativa. Ajá, la acción comunicativa, es decir, pero ahí se lleva la física de una convención. ¿Sí? Es decir, pero igualmente, si el discurso tan solo se refiere a sí mismo, pues no resulta forzoso una relación, al menos extrínseca, entre la palabra y aquello o aquella cosa con la que queremos que corresponda. En este caso, la convención, en esta época griega, consistiría, en este caso, en la codificación del lenguaje, una codificación por parte del hombre de esas relaciones existenciales como instrumento que es, dice Borges, el discurso. Y así que allí podemos seguir de manera inversa con la tesis de Graffino y soy ya los que se dedican a estos asuntos, los que conocen los asuntos. Bueno, pero en general ese es el tema que siempre conoce a esto, en esencia, el asunto de en este caso, de la incomunicación de los sentidos, la incomunicación del lenguaje. Es decir, que la tesis de Graffino va a ser, si no me recuerdo, según la identidad entre nombres y cosas, identidad entre palabras y cosas, ¿sí? Y esto se relaciona automáticamente con la tesis de Borges, ¿sí? Pero aún así, en las divergencias aparentes entre uno y otro de estos hombres que conoce Aristóteles, en todo caso descansan en un principio común. Nada más todas aparte, más. ¿Cuál es el principio común? El de la adherencia total de la palabra y la cosa. Es el principio común de todos. Ni para acá ni remotamente advierte que esto puede plantear algo distinto. Sí, insisto, para Graffino, para Antístenes, para Borges, para Rosario, etc., el nombre forma, y ya aquí lo va a retomar, pues lo va a retomar el Pedro del Alto. El nombre forma un solo cuerpo con la cosa que expresa. O mejor decir, el nombre, la palabra es la cosa misma expresándose. ¿Sí? Y Borges parte de un principio. O sea, esta es la consecuencia ahora al revés, inversa. ¿Cuál? El discurso es él mismo un ser. Y papá, ese es el tema de Borges tremendo. Está tratando, el discurso, él es él mismo un ser. Una cosa entre las cosas. Y así como unas cosas no revelan en modo alguno la naturaleza de las cosas, dice Borges, están viendo, pues entonces el discurso no revela nada. No expresa nada por sí mismo, a menos que el artificio humano establezca una relación extrínseca que fuera entre la palabra y tal cosa. Esto es lo que ha dicho. A menos que establezca el discurso una relación de fuera extrínseca, los sentidos entre palabra y cosa. Es decir, entonces decimos de una manera, de un lado, a ver, y por mira de sofista, de un lado, el logos es el ser. El logos es el ser. Del otro, el logos es un ser. ¿Sí? Y por eso
el ser en su integridad es incomunicable, puesto que es el ser, o es un ser, es incomunicable. Pero si el punto de partida es el mismo de todos los budistas, el de llegada también lo es. ¿Por qué? Porque esas tesis de uno y de otro, de característica de la antítesis, desembocan por razones diferentes en las mismas conclusiones paradójicas, según la cual es imposible mentir y equivocarse. Es imposible, o sea, en un caso, ¿por qué? Porque hay coincidencia natural entre palabra y cosa. No es de madre, Hay coincidencia natural entre palabra y cosa, y en el otro porque hay identidad convencional. Bueno, si yo no me recuerdo, en Liverpool hubo más de 10.000 pederastas, hace como 10 años se reunieron más de 10.000 pederastas pidiendo la despenalización del Código Penal inglés ahí, porque son los niños ahí, hay chance, pues. Es real, eso no estamos inventando, eso es real ahí. A tal grado se llegó nomás del encuentro existencial. O sea, las consecuencias del absurdo no siguen solo el absurdo por la imagen, en el campo lógico, al absurdo, eso es moral. Eso es real. O sea, si se trata de que el discurso no es mentir, bueno, pues entonces perfectamente puedes hacer un consenso, un comité de convención. Aquí estamos los 15 pederastas que no. Denos chance, cabrón. Denos chance. Y ahí está la pregunta, a ver, ¿a poco de perspectiva según Nietzsche? ¿De acuerdo cómo lo ves? A ver, ¿hay perspectiva en esto? Pues es el tema que está aquí. Porque hay todas las consecuencias, todas. Es decir, por un lado insisto, porque hay identidad natural entre palabra y cosa. Y en el otro hay identidad convencional. ¿Sí? El problema en el creativo, en Platón, no es el de saber si los montes se aplican con exactitud, sino más bien saber cómo se aplican. Sí, está citando aquí al monje está de acuerdo con Gratilo en que los nombres son siempre exactos. Bueno, insistimos en esto y terminamos para dar un retiro. A través de su discrepancia, la filosofía sofística del lenguaje, es una filosofía, eso es filosofía, ¿no? Claro, esto puede decir que no son filósofos, que aparentemente, no, mi madre, son filósofos. Son filósofos. O no son filósofos. Bueno, si tú dices que no son filósofos, porque no están diciendo la verdad, o sea, hay que ver por qué no están diciendo la verdad, porque el asunto es que digo que la corriente o la filosofía sofística del lenguaje manifiesta, aparece en su divergencia, una unidad real. Y las posiciones que dentro de ellas se mantienen no son contradictorias, no son, sino más bien contrarias. ¿Qué significa esto? Pues lo que viene a significar que su oposición solo tiene sentido en el seno de un género común. Y de hecho en este punto, la polémica que vamos a ver en el texto de las refutaciones sofísticas, o sea, las muy sofísticas, se dirigirá contra los sofistas en general. ¿Sí? Es decir, que entre una teoría convencionalista, diríamos de consenso, entre una teoría convencionalista y una teoría naturalista del lenguaje, Aristóteles no toma partido, sino que denuncia el error que late en el fundamento de esa falsa oposición entre el puro consenso y la pura derecha natural de la propia cosa. Si lo dice, allá hay una falsa oposición y cuyo origen, dice Jesús, debe buscarse en el desconocimiento que los sofistas tienen de la verdadera esencia
el lenguaje, la verdad, teoría del lenguaje. Por eso es que no nos dedica nada más al asunto del puro lenguaje. Bien. ¿Estamos de acuerdo con estos asuntos? Como vamos examinándolos, ya tiene ustedes una tarea por delante, por lo pronto. Porque a lo mejor de ustedes va por este camino en su doctorado, en su maestría, yo no lo sé. En todo caso, no hay tesis doctoral que se supone que se vaya a este debate, venga por seguro, en el campo, el que sea contemporáneo, sea, ¿por qué? Pues porque pues por aquí alguien esté manejando deliberadamente inadvertido puro nominalismo. Sin advertir que está haciendo un puro nominalismo. Pues bueno, por nominalismo yo entiendo la teoría muy medieval, según la cual hay identidad completa, solidaridad completa entre el nombre y lo que designa. ¿Sí? Pero total solidaridad. Bueno, si es así, en efecto parece que hay ese nominalismo de estos. Pero no es exacto, ¿eh? No hay que ser tan rudos, es un nominalismo, tampoco que realidad, perdón, Foucault sea nominalismo, no, tampoco. Lo que estoy diciendo es que mejor decir que la calificación de nominalista carece aquí de sentido. ¿Por qué? Porque no existe todavía una doctrina de la significación entre ellos, entre los sofistas, que no aparece, sino que llegar entonces como para que digamos nominalistas a estos hombres, Borges y compañía. No, es muy rudo. En cambio sí que hay nominalismo abierto en el siglo XII, XIII, XIV y en el siglo XX y XXI. Ahí ya nos podemos hacer nuestra cuenta. Y había que ver sobre el nominalismo en Freud, todo el nominalismo secure, todo esto. Porque si el lenguaje es puro inconsciente, supongamos, entonces habría que ver eso. Si el lenguaje es puro inconsciente, está llevado a sí mismo, según una interpretación, a pesar de que ya la conocen millones de símbolos, entonces ahora estamos a ver más estos símbolos analizados de Rosario Benella, entonces estamos metidos en un drama contemporáneo. Y son